Buenas tardes, mi nombre es Gloria Marina Quiñones España, docente de la institución educativa Dona Rodrigo Tafur González. Buenas tardes, mi nombre es Leslie Perea Rúa. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Amparo Andrade Perlaza. Hoy queremos hablarles sobre un tema fundamental acerca de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Vamos a hacer un recorrido a través de una línea de tiempo que va desde 1948 hasta la actualidad, organizándonos por décadas y analizando tanto el contexto internacional como el nacional con sus respectivas legislaciones. Esta presentación la hemos titulado Un camino hacia la equidad, la ruta de la educación inclusiva. A lo largo del video abordaremos 8 políticas claves que han marcado nuestro proceso. Así que los invitamos a acompañarnos en este recorrido histórico, reflexivo, sobre todo necesario para entender cómo hemos avanzado en la construcción de una educación más justa e inclusiva. Arrancamos en 1948, un año clave a nivel mundial. La ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 26 se reconoce el derecho a la educación gratuita en lo básico, obligatoria y sin discriminación. Pero en la práctica, en muchos países todavía habían barreras como la pobreza, la desigualdad, el racismo, el machismo. Seguían dejando a muchos por fuera de nuestro sistema educativo. Y mientras tanto en Colombia seguíamos regidos por la Constitución de 1886, que ni siquiera reconocía la educación como un derecho universal. En ese momento no había política nacional clara sobre inclusión educativa, más que un derecho era una vista como un privilegio para algunos. Por consiguiente, aquí viene la gran contradicción. Mientras internacionalmente se hablaba de educación sin discriminación, en Colombia aún estaba muy lejos esa idea. ¿Sabían que entre 1960 y 1969 la UNESCO empezó a liderar propuestas globales para asegurar que todas las personas pudieran acceder a una educación con equidad? De hecho, en 1960 se aprobó la Convención contra la Discriminación en la Educación. Fue un momento clave que garantiza que todos pueden permanecer y aprender en igualdad de condición. Pero en Colombia la realidad era muy distinta. En los años 60 todo se decidía desde el gobierno central, no se hablaba de inclusión educativa como tal. Exactamente, las personas con discapacidad, los niños indígenas, los que vivían en zonas rurales, no estaban realmente contemplados en esas políticas públicas. Y no fue así que hasta 1975 que apareció la Ley 43 que mencionó la formación docente para atender a niños con discapacidad, un paso pequeño pero significativo. Pero muchos de nosotros aún no hemos sido capacitados para atender a este tipo de población. Mientras tanto, el mundo iba marcando un camino. En 1979, por ejemplo, se proclamó el derecho de los derechos del niño, un documento importantísimo. Ahí se reafirmó que todos los niños y niñas tienen derecho a la educación sin importar su condición. Aunque esos avances eran como claros a nivel internacional, en Colombia el cambio fue lento y desigual. Nos tomó mucho más tiempo empezar a hablar sobre ese tema de inclusión. En Colombia, en los años 70 en Colombia, marcaron un pequeño giro. Por primera vez el Estado empezó a implementar programas especiales para personas con discapacidad. Sí, y también se creó el IDE, el Instituto Colombiano de Pedagogía. Su objetivo era atender a las necesidades educativas especiales. El problema es que esos programas eran limitados solo para algunas personas. Sí, si nos vamos a los años 80 a nivel internacional, se fortaleció mucho más esa idea, que la educación debía ser un derecho para todas las personas sin ningún tipo de exclusión. Claro, y en 1979 se adoptó la CEDAW, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Eso también tuvo un impacto enorme en el acceso igualitario a la educación. En Colombia eso empezó a reflejarse poco a poco con la Ley 12 de 1981. El país adoptó al CEDAW y eso abrió la puerta para empezar a hablar de enfoque de género en las políticas educativas. Y también surgió el concepto de integración educativa,
ya no se pensaba que los niños con discapacidad debían como estar completamente aislados, apartados, sino que podían al menos en teoría integrarse a las escuelas regulares. Pero seamos realistas. En la práctica las escuelas no contaban con los recursos ni la formación adecuada para hacerlo realidad. Y aún no se hablaba de inclusión como derecho, como un principio transversal. Todo estaba muy enfocado en casos especiales. La década de los 90 fue muy significativa en ese sentido a nivel internacional. En 1994 la Declaración de Salamanca marcó como un hito importantísimo. Por primera vez se habla de una educación para todos. Esa declaración presionó bastante a los países para que transformaran sus sistemas educativos y eliminaran las barreras que seguían excluyendo a ciertos grupos. Y en Colombia también hubo avances enormes. La Constitución del 91 reconoció la educación como un derecho fundamental, lo cual fue un paso gigantesco para nosotros. Totalmente. En 1994 llegó la Ley General de Educación, que es la Ley 115, por primera vez se hablaron de principios de inclusión educativa en una ley nacional. Y ahí ya empezaban a hablar de atender a la diversidad, de respetar las diferencias, de garantizar el acceso y la permanencia de todos y todas las estudiantes en el sistema educativo. El problema era que, aunque el marco legal era fuerte, todavía faltaban muchas condiciones para hacerlo realidad. Faltaban recursos, formación adecuada para nosotros los docentes, infraestructura. Todo esto seguía siendo muy limitado para todos nosotros. Entonces podríamos decir que en la década de los 90 se dio como un verdadero giro legal y político hacia la inclusión, tanto en el mundo como aquí en Colombia. Sí, en que la educación inclusiva no es solo una obligación legal, es un derecho fundamental. Exactamente. Y entender eso ha sido un gran proceso. Uno todavía seguimos construyendo, o sea, es algo que vamos paso a paso aún. Sí, a partir del año 2000, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se impulsó con fuerza la equidad en la educación a nivel global. La idea era clara. ¿Cuál era la idea? Que todas las personas, sin importar su condición, pudieran acceder a la escuela. Sí, y eso tuvo un impacto directo en Colombia, porque en el 2002 el Ministerio de Educación formuló por fin una política de educación inclusiva. Y más adelante, en el 2009, se expidió el decreto 366. Ese decreto fue muy importante porque reguló los apoyos pedagógicos para estudiantes con discapacidades en las instituciones educativas. Esto sí fue un paso muy firme y no se trataba solo de la voluntad de cada colegio, sino que era una obligación y venía respaldada legalmente. El problema es que en muchas escuelas todavía no había personal capacitado, ni materiales adaptados. La norma estaba, pero la realidad era otra. Y en algunos casos, tristemente, las instituciones seguían rechazando a los estudiantes con discapacidad porque decían que no estaban preparados o aún no estamos preparados. Así es, entre 2010 y 2019 se dieron pasos muy importantes hacia la educación inclusiva, tanto en el mundo como también aquí en Colombia. En el 2015 la ONU lanzó la Agenda del 2030 con 17 objetivos de desarrollo sostenibles y el ODS 4 puso el foco en lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Pero aún con esa visión global, la inclusión sigue siendo un reto grande para todos nosotros, especialmente para estudiantes con discapacidades. En Colombia también hubo avances, se creó el Plan Decenal de Educación 2016-2026, que tiene un enfoque también inclusivo, que está muy claro. Sí, no podemos olvidar que la Ley 1618 del 2013, que garantiza los derechos de las personas con discapacidad, esa ley marcó un momento clave en nuestro marco legal. El problema otra vez es la implementación. Muchas escuelas todavía no estamos preparadas para aplicar estas políticas. La falta de formación, acompañamiento y recursos aún sigue. Claro, en el papel se ve muy bien, como ya lo hemos reiterado, pero cuando llegas al aula te das cuenta de que aún hay muchos desafíos para que esos compromisos se vuelvan una realidad, y ese desfase es el gran reto de la inclusión educativa. Y llegamos a la década más reciente, que es el 2020 y 2025,
el enfoque de la educación inclusiva se ha reforzado bastante, tanto a nivel internacional como en Colombia. Sí, en el mundo se ha estado revisando el cumplimiento de los ODS, especialmente sobre la educación inclusiva y de calidad. Se hacen informes y evaluaciones. Así es, ese ODS 4 ha sido muy importante, pero en muchos casos esos informes muestran que no hay cambios reales, la oportunidad y la calidad educativa para todos. Las desigualdades profundas siguen estando aún ahí. Sí, en Colombia el Ministerio de Educación ha trabajado para fortalecer la política de educación inclusiva, tratando de llevarla a más instituciones de nuestro país. Y un avance importante fue la ley 2295 del 2023. Esa ley exige que se hagan ajustes razonables en las escuelas, es decir, adaptaciones, para que todos los estudiantes, especialmente los que tienen discapacidad, puedan participar en igualdad de condiciones que los demás estudiantes. Sí, suena muy bien, pero todavía hay muchísimas escuelas que no cuentan con los recursos ni con la formación suficiente para que esto se haga realidad. Bueno, ahora podemos realizar unas conclusiones como después de recorrer todas estas décadas, queda claro que a nivel internacional sí se han hecho grandes avances. Hoy los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos dicen que la educación debe ser de calidad e inclusiva sin dejar a nadie atrás. Sí, todavía hay muchos retos, pero también hay avances que nos muestran que vamos por el camino correcto. La clave ahora es que esas políticas y leyes se llevan realmente en nuestras aulas, que cada uno de nosotros como maestro, cada escuela, cada comunidad educativa se comprometa con una educación que sea verdaderamente inclusiva. Lo más valioso de este recorrido es ver cómo hemos pasado de una educación pensada solo para algunos a una que busca incluir a todos respetando las diferencias y reconociendo la diversidad. Muchas gracias por habernos escuchado a través de esta línea de tiempo, un camino hacia la equidad y la importancia de una educación